empezar con nuestro proyecto integrador. Buenos días, mi nombre es Marines Castillo, este es mi proyecto integrador, módulo 11, reutilizando. Entonces, pues primeramente vamos a ver el planteamiento de nuestro problema, que dice: Ana encontró un cartón rectangular en su casa y decide recortarlo, realizando con él una caja sin tapa para guardar en ella los cables y accesorios de su celular. El cartón mide 80 por 40 centímetros y la construcción se realizará recortando 4 cuadros iguales en cada una de las esquinas. Entonces aquí tenemos nuestro rectángulo de 80 por 40 y aquí ya hicimos nuestro recorte de las esquinas. Las 4 esquinas ya están aquí marcadas con una X. Dice: escribe las expresiones algebraicas de la superficie y el volumen de la caja en función del lado del cuadrado, ¿sí? Entonces, bueno, y entonces aquí pues nos pide escribir esas expresiones algebraicas. Entonces, continuemos. Dice también que recuerda que para expresar la superficie de la caja debemos identificar primero que al recortar los cuadros de las esquinas se forman 5 rectángulos y que la superficie de un rectángulo se obtiene multiplicando la base por la altura, es decir, superficie igual a base por altura. Por lo tanto, tenemos 5 rectángulos y debemos obtener la expresión para cada uno. Para la superficie 1, que sería S1, la base es X y la altura es 40 menos 2X. Entonces la expresión de la superficie sería S1 es igual a X por 40 menos 2X. ¿Esto por qué? Aquí tenemos nuevamente nuestra caja. La superficie 1 es esta. Entonces aquí tenemos una altura de 40 menos 2X. ¿Esto por qué? Porque ya le estamos restando las dos esquinas que recortamos, ¿sí? Las dos esquinas que recortamos, y la X pues obviamente es la base, que es lo que no conocemos, ¿sí? Entonces, ahora bien, dice: si esta es la expresión algebraica para S1, ahora anota las otras 4 superficies. La superficie 2, aquí igualmente, si nos damos cuenta, la superficie 1 como la superficie 2 son exactamente iguales. ¿Esto qué quiere decir? Que la expresión nos va a servir, la expresión de la superficie 1 nos va a servir igualmente para la superficie 2. Entonces ahora la superficie 3 tenemos que es X por 80 menos 2X. ¿Esto por qué? Entonces aquí tenemos que la superficie 3 es 80 menos 2X. Aquí tenemos 80 menos 2X. ¿Esto por qué? Porque le estamos restando de igual forma los dos cuadrados que sacamos. Los dos cuadrados que sacamos los estamos representando como menos 2X, ¿sí? Entonces esta sería la superficie 3X por 80 menos 2X. La superficie 4, aquí igual, si nos damos cuenta, la superficie 4 es exactamente igual a la superficie 3, ¿sí? Entonces la expresión que utilizamos para la superficie 3 es la misma que vamos a utilizar para la superficie 4, que es X por 80 menos 2X. Ahora tenemos la superficie 5, que es 80 menos 2X por 40 menos 2X. Aquí volvemos a nuestra caja y aquí vemos que la superficie 5 es esta área interna. Entonces tenemos que de aquí a aquí es 80 menos 2X la base, y de esta área a esta área es 40 menos 2X. Entonces esa va a ser nuestra expresión para la superficie 5, ¿sí? Que tenemos aquí. Ahora dice: escribe la expresión de la superficie sumando las 5 expresiones obtenidas anteriormente. Entonces tenemos que la superficie total es igual a la superficie 1 más la superficie 2 más superficie 3 más superficie 4 más superficie 5, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer, como ya conocemos estas superficies en modo de ecuación, pues la vamos a sustituir. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a pasar lo que ya tenemos aquí escrito, con esta expresión lo vamos a sustituir aquí. Entonces, en lugar de poner ese 1, vamos a poner esta ecuación, que es X por 40 menos 2X, que sería esto, ¿sí? Entonces aquí la superficie 2 más superficie 3 más superficie 4 más superficie 5. Ok, entonces continuemos.
Aquí tenemos pues ya nuevamente nuestra expresión aquí completa, nuestras 5 superficies. Aquí lo que vamos a hacer es eliminar paréntesis, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es que x, esta primera parte, pues x va a multiplicar a esta área, ¿ok? Entonces x por 40, 40x, x por 2x, más por menos nos da menos 2x cuadrada. Se pasa el número igual. Ahora esta x va a multiplicar a esta expresión que es x por 40, 40x, x por 2x, 2x cuadrada. Pasa el mismo signo, igual hacemos lo mismo, x por 80, 80x, x por 2x, menos 2x cuadrada, que es más por menos, nos da menos, ¿sí? Pasamos el signo de más y empezamos con la tercera superficie, que es x por 80, 80x, más por menos nos da menos, x por 2x, 2x cuadrada. Entonces la última pasa el signo de más. Esta expresión va a multiplicar a toda esta expresión. Entonces 80 por 40, 160x, 80 por 2x, 80x. Menos por más nos da menos, 2x por 40, 80x, menos por menos nos da más, 2x por 2x, 4x cuadrada. Ahora ya tenemos nuestra siguiente expresión y de esta lo que vamos a hacer, vamos a sumar términos semejantes. El primer término semejante que tenemos es 40, la x, ¿sí? Entonces vamos a poner todos los términos que tengan x en esta ecuación, que tenemos tenemos 80x, 80x, 160x, más 80, menos 80x. Entonces ya las pasamos aquí, ya las tenemos todas. Entonces si hacemos esta suma, tenemos 40 más 40 más 80 más 80 menos 160 menos 80, tenemos un resultado igual a 0, ¿sí? Ahora nuestra siguiente variable que tenemos para hacer una suma de términos semejantes es x cuadrado. Entonces igual como lo hicimos en la anterior, pasamos nuestras x cuadradas a esta área. Entonces es menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, más 4x cuadrada, ¿sí? Entonces aquí ya las tenemos y la suma de esta me va a dar un resultado menos 4x cuadrada. Entonces ahora lo que vamos a hacer aquí, la parte que nos sobró de esta ecuación es más 3200. ¿Por qué? Porque ya no tenemos con qué sumarlo. Entonces 3200 va a pasar igual. Entonces superficie es igual a 3200 menos 4x cuadrada, porque el término x pues quedó en 0, pues ya no tenemos que ponerlo aquí, sino directamente ponemos la 4x cuadrada, ¿sí? Ahora aquí lo siguiente nos dice, para calcular el volumen de la caja, recordemos que el volumen es superficie de la base por la altura. En este caso la superficie de la base es 5S y la altura pues la seguimos viendo que no la conocemos, que viene siendo X. Entonces aquí nos dice, expresa la expresión algebraica que represente el volumen de la caja. Ok, entonces aquí tenemos volumen de la caja es igual a superficie 5 por x, que viene siendo base por altura, ¿sí? Entonces ahora, como conocemos aquí igual nuestra expresión de la superficie 5, aquí conocemos la expresión de la superficie 5, que la tenemos, como, vamos a regresarnos un poquito a ver nuestra superficie 5, que es 80 menos 2x por 40 menos 2x, ¿sí? Esto es lo que vamos a utilizar ahorita para conocer el volumen. Entonces aquí lo que vamos a hacer es sustituirla. Vamos a poner nuestra expresión de la superficie 5 multiplicada por x. Aquí lo que vamos a hacer nuevamente es multiplicar los paréntesis internos, que serían estos dos, y lo multiplicamos. 80 por 40, 3200. 80 por 2x más por menos es menos, nos da 160x. Ahora menos 2x, menos por más nos da menos, 2x por 40x, 80x, menos por menos nos da más, 2x por 2x, 4x cuadrada,
¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer aquí, vamos a igual a sumar términos semejantes. El término semejante que tenemos en común aquí es la x. Entonces aquí dice menos por menos nos va a dar menos, y como tenemos signos iguales, pues se va a hacer una suma. Entonces 3200 pasa a igual más la suma de esto menos 240x más 4x cuadrada. Entonces aquí pues ya tenemos que esta expresión, ya tenemos ya solamente dos signos. Esto quiere decir que esta x va a multiplicar a toda esta parte, ¿sí? Entonces tenemos 3200 por x, 3200x, menos por más es menos, 240x por x, 240x cuadrada, más por más nos da más, 4x cuadrada por x es más 4x cúbica. Entonces aquí tenemos nuestra expresión para representar el volumen de la caja, ¿ok? Bueno, entonces continuemos con la siguiente. Entonces lo siguiente que nos muestra nuestro problema nos dice, con base a lo anterior, responde las siguientes preguntas. El inciso A, encuentra el volumen de la caja si su altura es de 6 centímetros. Entonces tenemos nuestra expresión que nos da el volumen, que la expresión la acabamos de sacar a base a lo anterior. Esta es nuestra expresión para calcular el volumen de la caja, ¿sí? Entonces ya teniendo nuestra expresión y conociendo la altura de la caja, que en este caso no la marca como 6, pues lo que vamos a hacer es sustituir en la expresión el valor de x por 6. Entonces aquí tenemos volumen es igual a 33.200 por 6 menos 240 por 6 al cuadrado más 4 por 6 al cubo. Entonces haciendo esto 3200 por 6 tenemos un resultado de 19.200, 6 al cuadrado por 240 menos 8.640, 6 al cubo por 4 nos da más 864. Aquí igual realizamos nuestra suma de estos tres términos y nos da un total en que el volumen de esta caja es 11.424 centímetros cúbicos. ¿Sí? Ahora en el inciso B nos dice, encuentra la superficie de la caja si su altura es de 3 centímetros. ¿Sí? Ahora entonces aquí igualmente vamos a ocupar la fórmula que encontramos para la superficie. La fórmula que encontramos para la superficie fue 3200 menos 4x cuadrado. Esta es nuestra ecuación que tenemos para calcular la superficie. Entonces, a una vez que nos está marcando aquí que la altura es de 3, lo que vamos a hacer nuevamente es sustituir la x por la cantidad que se nos está dando, que en este caso es 3. Entonces, superficie es igual a 3200 menos 4 por 3 al cuadrado. Entonces, ahora pasamos 3 al cuadrado. Bueno, pues entonces aquí como quedamos, vamos a sustituir el valor de la x en esta expresión por el 3. Entonces aquí hacemos ya la multiplicación y tenemos 3 al cuadrado por 4 nos da menos 36. Entonces tenemos 3200 menos 36. La superficie de esta caja con una altura de 3 centímetros es 3164 centímetros cuadrados. Ok, entonces lo siguiente que nos da nuestro proyecto es el inciso C. Dice, si necesitamos que la superficie de la caja sea de 1000 centímetros cuadrados, ¿cuánto debe valer la altura de la caja? Entonces tenemos, igual vamos a ocupar nuestra misma ecuación que ya teníamos, que es superficie es igual a 3200 menos 4x cuadrada. Aquí lo que no tenemos es la altura, no se nos está proporcionando la altura. En comparación a esto se nos está dando la medida de la superficie, que es 1000. Lo que vamos a hacer, vamos a sustituir la superficie por la cantidad que se nos está dando, que es 1000. Entonces sería 1000 es igual a 3200 menos 4x cuadrada. Entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a tener que dejar despejada nuestra x para conocer su valor. Entonces aquí tenemos que la 1000
aquí lo tenemos de forma positiva y lo vamos a pasar hacia el otro lado de forma negativa. Entonces aquí tenemos 4x al cuadrado es igual a 3200 menos 1000. Ahora hacemos nuestra diferencia aquí y nos da un resultado de 2200. Seguimos tratando de despejar la x. Aquí tenemos que el 4 está multiplicando a la x, sobre el otro lado va a pasar dividiendo, entonces va a ser 4x cuadrada es igual a 2200 entre 4 y nos va a dar nos va a dar un resultado de 550. Nos va a dar un resultado de 550 y aquí vemos que todavía necesitamos seguir despejando x. Todavía tenemos que seguir despejando x y lo tenemos en que tiene potencia de 2. Entonces lo vamos a pasar a raíz cuadrada, ¿sí? Entonces tenemos x es igual a la raíz cuadrada de 550. Entonces aquí ya vamos a conocer el valor de x, que es igual a 23.45 centímetros, ¿sí? Entonces este va a ser nuestro valor de... Bueno, entonces continuemos. Este sería el resultado para nuestro inciso C. Entonces el siguiente sería nuestro inciso D. Si la altura de la caja es de 0 centímetros, calcula la superficie total y el volumen de la caja. Entonces igual ocupamos nuestra misma fórmula, que es igual superficie es igual a 3200 menos 4x cuadrada. Se nos está proporcionando la altura, que es 0. Entonces lo que vamos a hacer nuevamente es sustituir el valor de x por 0. Entonces tenemos igual, superficie es igual a 3200 menos 4 por 0 al cuadrado. Entonces aquí si multiplicamos 4 por 0, pues nos va a dar 0. Entonces esta área va a quedar nula y vamos a pasar directo 3200. Eso quiere decir que nuestra superficie va a ser de 3200 centímetros cuadrados, ¿sí? Ahora nuestra ecuación que utilizamos para conocer el volumen es volumen igual a 3200x menos 240x cuadrada más 4x al cubo, igual la altura va a ser de 0. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a sustituir las x por el valor de 0. Entonces 3200 por 0 menos 240 por 0 al cuadrado más 4 por 0 al cubo. Entonces aquí, pues si multiplicamos, vamos a tener que todos los resultados nos van a dar un valor de 0. Esto quiere decir que el volumen de la caja va a ser de 0 centímetros. Bueno, no va a tener volumen, ¿sí? Entonces lo siguiente que se nos proporciona en este proyecto es nuestro inciso E, ¿sí? Entonces continuemos con nuestro inciso E, que dice: considera las superficies S1, S2, S3, S4 y S5. Imagina que le pondremos un forro en la base y otro en las paredes laterales. El forro para la base cuesta 2.50 cada centímetro cuadrado y el forro para las paredes laterales cuesta 1.30 cada centímetro cuadrado. Si la altura de la caja es de 2 centímetros, calcula cuánto dinero se gastará en forrar todo el interior de la caja. Entonces, tenemos, pues igual, conocemos lo que es nuestra ecuación para la superficie 1, que es x por 40 menos 2x. Y se nos está proporcionando la altura, que es 2. Entonces aquí vamos a hacer igual la sustitución del valor de x, lo conocemos, vamos a sustituirlo por el número 2 y hacemos 2 que va a multiplicar a 40 menos 2 por 2. Aquí igual hacemos primero nuestro resultado de los paréntesis internos, que es 40 menos 4, y volvemos a hacer nuestro resultado de los paréntesis internos. 40 menos 4 es 36. Ahora sí podemos multiplicar 2 por 36, nos da un total de 72 centímetros cuadrados. La superficie es igual a 72 centímetros cuadrados, pero para esto nos dice que el forro de las paredes laterales cuesta 1.30 cada centímetro cuadrado. Si nuestra caja tiene 72 centímetros, aquí vamos a hacer una multiplicación de 72 por 1.30. Esto quiere decir que nos va a dar un costo en cuestión al forro
de la parte lateral de S1 de 93.60 pesos, ¿sí? Ahora también, pues como habíamos dicho, la superficie 1 es exactamente igual a la superficie 2, entonces el resultado que vamos a tener tanto de superficie 1 como la 2 va a ser de 93.60. Entonces continuemos, conocemos superficie 1 y superficie 2, ¿sí? Entonces continuamos y lo que se nos proporciona ahora es la superficie 3. La ecuación que tenemos para la superficie 3 es x por 80 menos 2x igual con una altura de 2. Entonces aquí vamos a hacer igual la sustitución de la x por el valor que se nos está dando, que es 2. Entonces empezamos 2 por 80 menos 2 por 2. Entonces igual primero hacemos nuestras ecuaciones de los paréntesis internos, que es 2 por 2, 4, 80 menos 4 nos da 76, superficie 3 es igual a 2 por 76, nos da 152 centímetros cuadrados, pero sabemos que el forro para las paredes laterales es de 1,30 cada centímetro cuadrado, entonces aquí vamos a hacer nuevamente una multiplicación de 1,30 por 152 centímetros. Entonces tenemos 152 por 1,30 son 197.60 pesos que vamos a ocupar para forrar nuestra superficie 3. Y como sabemos, la superficie 3 es exactamente igual a nuestra superficie 4. ¿Sí? Entonces el costo que vamos a tener para superficie 3 y 4 en cuestión a forro va a ser 197.60 en ambos casos. Ok, continuemos. Entonces solamente nos va a quedar conocer nuestra cantidad para la superficie 5. Entonces nuestra ecuación que tenemos para superficie 5 es 80 menos 2x por 40 menos 2x, también tomando una altura de 2 centímetros. Entonces aquí tenemos, vamos a hacer la sustitución igualmente de las x por el valor que se nos presenta, que es 2. 80 menos 2 por 2 por 40 menos 2 por 2. Igual hacemos nuestras operaciones en los paréntesis interiores, que son 2 por 2, 4, 80 menos 4, 2 por 2, 4, sería 40 menos 4, ¿sí? Hacemos igualmente estas operaciones en los paréntesis, 80 menos 4, 76, 40 menos 4, 36. Ahora tenemos que la superficie 5 es igual a 76 por 36. Superficie 5 es igual a 2.736 centímetros cuadrados. Pero aquí nos dice que el forro para la base cuesta 2.50 cada centímetro cuadrado y nosotros tenemos 2.736 centímetros cuadrados. Aquí nuevamente realizamos la multiplicación, 2.736 por 2.50 que cuesta, nos da un total de 6.840 pesos que vamos a utilizar para forrar nuestra base de la caja. Ahora nos dice este mismo inciso cuánto dinero se gastará para forrar todo el interior de la caja. Esto quiere decir que vamos a sumar la cantidad que nos salió en pesos de la superficie 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces retomamos nuevamente que en la superficie 1 como la superficie 2, regresamos un poquito, superficie 1 y superficie 2 es 93.60, ok. Ahora tenemos que la superficie 3 y 4 son 197.60, entonces aquí vamos a poner 93.60 más 93.60 más la superficie 4, 197.60 más superficie 4, 197.60 más superficie 5, que viene siendo este resultado, sería más la superficie 5, 6.840. Hacemos esta suma que todos los tenemos en positivos y nos va a dar un total de 7.422.40 pesos, que es lo que vamos a gastar en forrar todo el interior de nuestra caja, ¿sí? Pues ahora tenemos el siguiente inciso, inciso F. Recuerda que 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Calcula cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 4 centímetros.
Entonces la expresión que nos va a dar el volumen de la caja es volumen igual a 3200 por x menos 240x cuadrada más 4x al cubo. Aquí nos está proporcionando la altura, que es 4, y lo que vamos a hacer nuevamente, vamos a sustituir x por el valor que se nos está dando, que es 4. Entonces empezamos 3200 por 4 menos 240 por 4 al cuadrado más 4 por 4 al cubo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el resultado 3200 por 4, 12800 menos 4 por 4 por 240, 3840, 4 por 4 por 4 por 4 más 256. Aquí nos está dando que el volumen es igual a 9216 centímetros cúbicos, pero lo que estamos buscando son litros, así es que por cada litro son 1000 centímetros cúbicos. Lo que vamos a hacer es una división entre 1000 para conocer cuántos litros le van a caber a mi caja. Entonces tenemos que el resultado es de 9.216 litros que le van a caber a la caja con una altura de 4 centímetros. Ahora la siguiente nos dice que calcular cuántos litros le caben a una caja si su altura es de 7 centímetros. Pues la expresión que vamos a utilizar va a ser exactamente la misma para calcular el volumen, que es 3200x menos 240x al cuadrado más 4x al cubo, teniendo una altura de 7 centímetros. Aquí lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, sustituir el valor de x por la cantidad que se nos está dando, que es 7 en este caso, y tenemos esta expresión, 3200 por 7 menos 240 por 7 al cuadrado más 4 por 7 al cubo. Entonces, si sacamos estos resultados, tenemos 3200 por 7 son 22400, 7 por 7, perdón, por 240, 11.760, 7 por 7 por 7 por 4, 1.372. Entonces aquí tenemos que el volumen es de 12.012 centímetros cúbicos, pero igualmente lo que estamos buscando son litros. Entonces vamos a hacer nuevamente nuestra división entre 1000, va a ser un total de 12.012 litros que le van a caber a mi caja, teniendo una altura de 7 centímetros. ¿Sí? Bueno, pues entonces hasta aquí quedó mi proyecto integrador. Espero haya podido expresarme, haya podido darme a entender un poquito acerca de lo que realicé en cuestión a mi trabajo. Bueno, pues entonces sería todo. Muchas gracias. Mi nombre es María Inés Castillo. Adiós.